Buenas tardes, bienvenido a un espacio más de ¿Qué propones? Nos encontramos en las redes sociales como quepropones.es. Le damos la bienvenida a Patricio Sevilla, que hoy nos acompaña, y la bienvenida obviamente a nuestra invitada especial, Daniela Chacón. Daniela, bienvenida. Hola Nicolás, hola Patricio, hola a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, comencemos con el programa. Yo te quería consultar, tú como Daniela Chacón, ¿qué gestión realizaste como vicealcaldesa? Bueno, primero contarles a todos quienes nos están viendo, yo soy concejal electa por el Distrito Centro para el periodo 2014-2019. De entre los concejales electos se elige al vicealcalde en la primera sesión del Consejo Metropolitano. Una vez que estamos posicionados, yo fui electa vicealcaldesa, cargo que ejercí hasta agosto del 2016. Y durante este proceso yo quisiera tal vez destacar una de las propuestas que más resultados ha tenido ha sido nuestra lucha contra el acoso sexual en el transporte público. Las mujeres, en realidad, los hombres también, pero en mayor medida las mujeres vivimos una realidad bastante compleja en el transporte público, y gracias al programa que implementamos en diciembre del 2014, que se llama Cuéntame, tenemos ya las primeras 11 sentencias judiciales con orden de prisión a casos de abuso sexual dentro del transporte público. Y existiendo esta iniciativa tan buena, ¿qué pasó? Porque solamente hasta agosto del 2016, ¿qué pasó? Porque esa salida que todos conocemos, ¿qué se dio? La iniciativa no ha muerto, la iniciativa continúa. Claro, de hecho, tiene un proyecto tan bueno, o sea, ¿qué se debió a esa salida? Es un proyecto que está implementado en la empresa de pasajeros y continúa funcionando, y de hecho se seguirá consolidando porque no podemos erradicar el acoso sexual de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Tiene que ser un tema de largo plazo. Sin embargo, yo tuve una serie de diferencias de fondo con la administración del alcalde Rodas, tanto en la forma de hacer política como en los procesos de contratación pública, específicamente sobre una obra llamada Solución Vial Guayasamín, que llevó a que yo tomara la decisión de, no hacía mucho sentido continuar siendo vicealcaldesa. El tema de la parte política, o sea, a ver, ¿cuál exactamente es esa divergencia que tienes con Mauricio Rodas inicialmente? Cuando surge todo este proceso de fiscalización a la Solución Vial Guayasamín, que nosotros encontramos un proceso contractual que se había saltado las normas de la ley de contratación pública, es decir, no hay un estudio de alternativas, no hay estudios definitivos, no hay estudios de impacto ambiental, no hay estudios sociales, no hay estudios de tráfico. En la fase precontractual no existe nada de eso. Nada, entonces, ¿cómo contratan? Bajo régimen, no, se llama Alianza Estratégica. Es una ley correísta que permite a las empresas públicas contratar a dedo a empresas chinas, empresas públicas internacionales, en este caso empresas chinas, y lo que yo cuestioné es el utilizar las mismas prácticas del correísmo, que son bajo las cuales nosotros recibimos un mandato en el año 2014 cuando ganamos las elecciones, de demostrar que es posible hacer política de manera distinta, que no hay que repetir las prácticas del correísmo. Pero el hecho de que sea una ley correísta no significa que sea mala. O sea, ¿cuál es el problema? Lo que realmente un poco te incomoda en ese tema. Porque también es conocido que, bueno, se da el caso de esta empresa que también ha tenido ciertos problemas a nivel internacional en otros países también. ¿Qué podría ser una de las razones? Sí, o sea, son varias razones. En el caso, Nicolás, en el caso puntual de la ley, yo considero que es una mala ley. ¿Por qué? Porque es una ley en la cual te permite saltarte procesos contractuales que son absolutamente necesarios para saber cómo estamos manejando recursos que no son nuestros, son recursos de los quiteños. Entonces es una obra de 131 millones de dólares, que no es ningún pelo de cochino, 131 millones de dólares, para una obra que no va a resolver el problema de movilidad de las personas que viven en los valles hacia la ciudad y viceversa. Y aparte de eso, contratar con una empresa cuestionada internacionalmente que tiene restricciones por el Banco Mundial de contratar hasta el año 2018 por prácticas corruptas en Indonesia y en Kenia. Y luego todo el ejercicio político que significó la fiscalización de la Solución Guayasamín a través de actitudes de la alcaldía, como señalar que quienes nos oponemos somos contrarios a la ciudad, estamos en contra del progreso, estamos en contra de las obras, simular diálogos, hacer contramarchas a marchas y expresiones legítimas de los ciudadanos frente a una obra. Todas estas son prácticas viciosas de la política con las cuales yo no estoy de acuerdo. No es el mandato que recibimos de los quiteños en el 2014, por tanto mal hacía yo siendo vicealcaldesa, continuar siendo vicealcaldesa de un proyecto respecto al cual yo ya no tenía ninguna coincidencia ya en la práctica, ¿no? Es un poquito, bueno, complejo el tema que nos estás comentando.
Bueno, lo que veo aquí sí es un poco de desfase en la parte precontractual, que no estuviste de acuerdo con cómo se aplicar los procedimientos que ya están estipulados por el CERCOP. Sin embargo, al ver todas estas anomalías, ¿tomaste alguna iniciativa de presentar una denuncia o pedido de examen especial en la Contraloría justamente este tema? ¿Existe ya este pedido? Así es, iniciamos el proceso de fiscalización a partir de marzo del 2016, que fue cuando nos enteramos que la obra estaba siendo inaugurada. No ha habido procesos contractuales en el CERCOP, porque es una contratación directa de la empresa de obras públicas. Es la que siempre conoce de estos temas, no ha conocido el CERCOP, porque es una contratación directa entre la empresa de obras públicas y la empresa china que supuestamente va a construir la obra, ¿no? Otro de los cuestionamientos que nosotros hemos hecho, iniciamos el proceso de fiscalización, se ha entregado la información a la Contraloría. Estamos haciendo un proceso de seguimiento en el Consejo Metropolitano porque esta obra requiere de autorización del Consejo Metropolitano para su construcción, y estamos a la espera de que la alcaldía finalmente termine de entregar toda la información que no han terminado de entregar para pues continuar este proceso, pero en este sentido yo quisiera decir que tal vez lo más importante es que justamente estas prácticas políticas son las que yo no estoy de acuerdo. El hecho de que esté en la ley no quiere decir que nosotros tengamos la potestad de hacer lo que queremos con los recursos de las quiteñas, y por eso es que yo he decidido salir de la vicealcaldía y mantenerme como concejala independiente. Coinciden las fechas, Daniela, que justamente en agosto del 2016 se da tu salida de la vicealcaldía de Quito. Y es justamente la fecha donde tú presentas un pedido a la Contraloría para un examen justamente del tema que nos estás manifestando. Y luego de todo este tema que se va dando poco a poco, te vemos aparecer en Compromiso Ecuador. ¿Cómo así se dan todas estas situaciones? A ver, el proceso de fiscalización, como te decía, la solución Villalba y Asamín inicia por ahí por marzo del 2016, un proceso que nos tomó varios meses porque en realidad era una serie de documentación que había que estudiar y analizar. Y una vez que nos reunimos con expertos y entendimos la profundidad de la obra, hablamos con la gente del barrio Bolaños, a quienes no se les ha considerado, a pesar de que supuestamente tienen que ser expropiados. Presentamos todos nuestros argumentos, que fueron parte de una sesión de consejo que hubo el 11 de agosto del año 2016, donde pues el alcalde nos debía dar explicaciones al consejo frente a todas estas cuestionamientos. No hubo respuesta, y eso también fue como la gota que derramó el vaso, por así decirlo, para que yo termine ya presentando mi renuncia a la vicealcaldía. En esas épocas yo también había estado teniendo una serie de conversaciones con Compromiso Ecuador, justamente porque considero que las autoridades locales tenemos una obligación de tener posturas nacionales. Me parece fundamental, porque además nosotros tenemos que exigirle a los candidatos y a quienes vayan a ejercer la primera magistratura. ¿Con quién era exactamente? Con Guillermo Lazo. Directamente con Guillermo Lazo. Y claro, porque es importante que los actores nacionales entiendan la realidad local y sepan cuáles son las cosas que en las ciudades requerimos y que dependen de lo nacional y no nuestro, ¿no es cierto? Me pareció una propuesta interesante. A la final no hubo ninguna concreción y yo no formo parte de la plataforma Compromiso Ecuador, porque después de una serie de conversaciones no encontramos las coincidencias que se requieren para apoyar a una candidatura nacional. Yo tengo muchas divergencias. Sin embargo, yo veo una coincidencia porque justamente tu reemplazo es una persona de Creo, que es el señor Eduardo del Pozo, que ahora está ocupando tu cargo, y ahora vemos también que de forma coincidente hay esa unión entre Creo y Suma. ¿Tú crees que todo esto se fue conectando de alguna forma con tu salida? Pues la verdad no sabría decirte. De hecho, el candidato a la vicealcaldía para reemplazarme era una persona del movimiento Vive, que entró en alianza con Suma, pero eso no se concretó y terminó siendo el candidato a vicealcaldía Eduardo del Pozo, ¿no? Que es de Creo, y esta es una alianza pues que Creo y Suma la tendrán que explicar, pero como yo decía, yo en esta interés de tomar posturas nacionales hice los acercamientos a esta plataforma, así como he conversado con otros candidatos, y sinceramente en este momento soy uno de los más del 50% indecisos que no nos sentimos identificados con las candidaturas, pero también es de interés mío poder poner en la palestra pública de la discusión las cosas que los quiteños necesitamos de los nacionales. Yo te quería preguntar un tema importante. Yo considero que tú has sido de las pocas figuras públicas, políticas, que ha estado con los quiteños en las calles en los últimos meses, años,
protestando por ciertas inconformidades con el régimen actual. Y bueno, ¿por qué no seguir continuando en esa lucha a través de, tú nos estás diciendo en este momento que a pesar de que has conversado con otras plataformas, ¿por qué no establecer una unidad con ciertos actores políticos para buscar cambios profundos en nuestra sociedad? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la unidad de los actores políticos no debe darse solo por la unidad, porque ahí estamos dejando de lado lo programático, estamos dejando de lado los principios, y cuando uno no se siente identificado, creo que no hay la obligación de forzar esas unidades que luego en gobierno pueden ser un desastre, ¿no es cierto? Porque no hay coincidencias. De todas maneras, yo sí creo que desde el espacio que yo mantengo como concejal, porque además yo voy a seguir siendo concejal hasta terminar mi periodo, yo no me voy a candidatar a nada ahora en el 2017, yo quiero utilizar ese espacio para seguir esas luchas. Y te pongo un ejemplo. La contaminación ambiental en Quito es terrible. La calidad de la gasolina contribuye a esa contaminación ambiental, y nosotros como gobierno local no tenemos una sola posibilidad de influir en la política de hidrocarburos. Esa, por ejemplo, me parece una lucha muy importante que desde lo local les debemos exigir ahora a los candidatos. Daniela, pero el problema de la movilidad en Quito se conoce hace mucho tiempo, o sea, mucho antes de que lleguen ustedes a ocupar el puesto en el municipio, se conocía que existía el tráfico en Quito, que existía contaminación, una serie de factores ya se conocían hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué acciones ha tomado Daniela, ¿no?, en todo este tema. Y también quisiera, a ver, no salimos un poquito del tema, del tema electoral, de las aspiraciones, porque queremos que nos cuentes si eres Suma o Vini. Yo entré, primero tu segunda pregunta y después respondo a la primera. Yo entré auspiciada por el movimiento Suma. Yo no estoy afiliada a Suma, pero entré auspiciada por dicho movimiento. Y una vez que se hizo, que surgió este proceso bajo el cual lamentablemente la administración Rodas demuestra que es una copia calcada de la Revolución Ciudadana ya en el ejercicio de su política, yo he dado este paso al costado y ahora soy concejal independiente, no pertenezco a ningún partido político. Y sobre los temas de movilidad, ¿qué ha hecho Daniela Chacón? O sea, yo lo que estoy haciendo es trabajar para que las mujeres podamos viajar seguras en el transporte público, para que no nos acosen sexualmente, para que vivamos en una ciudad en la que tú, Patricio, y tú, Nicolás, son libres de caminar por las calles y de transitar en los buses, pero yo también como mujer. Y bueno, y hablemos un poquito brevemente de los proyectos justamente de movilidad que tenemos en la ciudad actualmente, porque hemos hablado, es un tema muy complejo, nuestra ciudad es alargada y un poco ancha nada más, y ¿qué hacer? ¿Qué medidas o qué otras alternativas podríamos tener para resolver? Yo creo que hay cosas buenas que está haciendo la administración municipal. Yo creo que es una de las cosas importantes, que cuando uno ejerce política no se trata de que porque estás en contra de algunos temas estás en contra de absolutamente todo, porque esa polarización ya nos tiene cansados a todos los ecuatorianos. Por ejemplo, se está trabajando muchísimo en mejorar el sistema del transporte público, el trole. El alcalde está construyendo la construcción de la ecovía Aguamaní. Me parecen obras que son absolutamente necesarias. La planificación de las nuevas rutas de transporte a Calderón y Carapungo para conectarlas con la estación de Labrador en la Y. Entonces, todas estas alternativas son interesantes. Lo que es importante es que cada una de ellas, en el caso de Quito Cables específicamente, es que sepamos que hemos estudiado las alternativas, estamos haciendo la mejor inversión de los recursos de los quiteños. Esa es la responsabilidad que tenemos los concejales como legisladores y como fiscalizadores, y en el resto de mi periodo que queda, eso es lo que los quiteños pueden esperar de mí: una gestión responsable, una gestión crítica cuando tiene que ser crítica, pero una gestión propositiva también. Y que seamos los ciudadanos también que aportemos con todo este desarrollo para la ciudad, eso es lo más importante. Bueno, Daniela, te agradecemos por habernos acompañado. Patricio, gracias por ser parte del programa. Daniela, un gusto, te repito nuevamente, de haberte tenido aquí con nosotros. Creo que nos ha aclarado muchas dudas a las personas. No olviden de seguirnos en quepropones.es en todas las redes sociales. Muchas gracias, Daniela. Por favor, tu despedida, por favor. Gracias a ustedes por la invitación, Nicolás. Súper difícil entrevistador. No, la verdad me encanta porque es una oportunidad para poder informar, para poder conocer. Así que no, gracias y un gusto y saludos a todos. Gracias. Gracias.